Buenas amigos, soy Sergio SEO y hoy vengo a hablar sobre un tema muy interesante y vamos a ver la forma que tenemos de hacer el tema de los artículos antiguos. Es decir, si los artículos serían buenos eliminarlos, conservarlos, trabajarlos, etcétera. Cuando hablamos de contenido me refiero a tener artículos viejos, por así decirlo. Entonces, bueno, hay varias formas de tratar lo que son las entradas antiguas, ¿vale? Para que tu sitio web no se resiente, el mejor enfoque variada en función de cada entrada. Bueno, y normalmente no será una elección entre simplemente mantener o borrar el contenido. Por ejemplo, es posible que deseas mantener ese contenido. Por ejemplo, si tú ese contenido va cayendo en el ranking de Google, ¿vale? Eso es muy importante que se revise. Sin embargo, también tendrás que actualizar ese contenido. Es decir, si por ejemplo ese contenido que tú tienes de hace años, por ejemplo, estás viendo que tiene tráfico, pero te está bajando, por así decirlo, ese tráfico, yo lo que haría es una curación de contenido, es decir, mejorar ese contenido. Luego tienes la otra parte que tienes ese artículo desde hace años que no recibe tráfico, que encima tienes ese post con problemas técnicos de SEO, como pueden ser enlaces rotos, algunas imágenes rotas, y muchas veces lo que ocurre que empezamos a subir cosas en nuestras webs y no nos enteramos que estamos haciendo cagadas, ¿vale? Por ejemplo, yo me he visto con web de clientes que, por ejemplo, tienen artículos desde hace 5 y 6 años, no la han actualizado ni se acordaban de ese artículo. Y eso ocurre cuando no haces una auditoría de SEO. Porque si no haces una auditoría de SEO, tú empiezas a publicar, van pasando los meses, los años y te das cuenta que tienes ahí un montón de cosas. Nos damos cuenta que te baja el posicionamiento, lógicamente te baja el posicionamiento porque no estás cuidando la web. Entonces, al final, el tema del SEO, como siempre digo, el SEO cambia cada 2 o 3 meses, Google está sacando actualizaciones. Entonces, claro, todo lo que no funcionaba eh, no va a funcionar si tú no retocas esos contenidos. Por lo cual, entonces vamos a lo que hacemos, por ejemplo, lo que como yo trabajo, y es el tema de borrar entradas que ya no son relevantes. Si esa entrada no es relevante, es una tontería tenerla, ¿vale? Si no recibe tráfico, etcétera. ¿Qué hago yo? Por ejemplo, yo lo que hago es hacer una auditoría, me voy a la herramienta de Google Console y analizo bien un listado de artículos que no tiene relevancia en los buscadores. Entonces lo que hago es borrarlo y muy importante que cuando vayas a borrar entradas le hagas el direccionamiento 301 para que no te dé el error de página de 404, que son errores de SEO muy comunes. Así que, bueno, pues destapándose un poco el mito, eso es como nosotros trabajamos y ya te digo que lo que hacemos nosotros es eso, escoger y hacer una buena auditoría y tal. Entonces, ¿es recomendable borrar posts? Desde mi experiencia y mi punto de vista y muchas webs que trabajamos, sí. Pero antes de borrar tienes que analizar. Es decir, tienes que analizar si esas URLs tienen tráfico o no. O si son relevantes o no. Si no lo son, sí. Si son relevantes, yo no recomiendo eliminar. Lo que recomiendo es hacer una curación de contenido y mejorar ese contenido. En mi caso, para los que ya me conocéis y clientes, yo llevo el SEO en periódicos digitales grandes. Entonces, ¿qué pasa? Que yo cada 2 o 3 meses nosotros hacemos auditorías. Y, por ejemplo, una noticia, si tú escribes una noticia en una noticia de lo que sea, pues esa noticia es factible la primera semana o los primeros días, ¿vale? Porque cuando estás publicando, por ejemplo, los periódicos que se publican tantas noticias diariamente, pues ese tipo de noticias a lo mejor
a los 2 o 3 días ya no se ve, está en el olvido. Entonces, eso sí que es bueno eliminarlo, ¿vale? Si es una noticia o una tipo información, es decir, sobre todo en los periódicos digitales lo que trabajamos mucho son el tema de crear nichos, pues yo qué sé, apodos, temas de la DGT, información que el lector va a estar constantemente viendo esos contenidos. Eso sí que es verdad que yo no lo elimino, pero siempre lo que hago es una curación de contenido y cuando, por ejemplo, el gobierno saca una nueva ayuda de no sé qué y si yo tengo ese artículo ya hablado de esa ayuda, lo que hago es actualizarlo, ¿vale? Es hacer la curación de contenido. Así que nada, esto es lo que yo quería explicaros. Y yo, por ejemplo, aquí ya tengo, que yo ya he hecho en este periódico, pues ya he hecho un análisis que tiene más de 7.000 y aquí, como veis, ya tengo para eliminar 200 artículos, ¿vale? Pero antes había eliminado unos 400. Es decir, que hoy, día 4, llevo todo el día solamente dedicado a borrar artículos que no tengan ningún tipo de relevancia y esto lo que me va a hacer es mejorar pues más el posicionamiento, lógicamente, porque son páginas, pues algunas que estaban rotas o algunas bueno, que no tienen relevancia y esto, pues a la experiencia del usuario es muy positiva. Entonces, hoy solamente ya hemos borrado, pues creo que unas 600 noticias. Yo, por ejemplo, en este periódico lo que hago es hacerlo cada 3 o 4 meses. Si, por ejemplo, ya cuando tengo periódicos tipo nacional, que son, dijéramos, más grandes, que tienen, en vez de 7.000, tienen millones de artículos, pues es verdad que estamos constantemente solucionando todo este tipo de problemas. Así que, bueno, este era el vídeo que quería haceros hoy y tener en cuenta eso. Si tenéis una web grande o una web mediana, pues hacer auditorías, solucionar ese tipo de problemas y este tipo de artículos que ya no te sirven, pues eliminarlo o hacer un 301 o curación de contenido. Eso es la mejor forma de seguir avanzando a nivel de posicionamiento SEO. Así que nada, espero que este vídeo os haya servido. Si os ha gustado este tipo de vídeo, es suscribirse, que ya sabéis que desde hace pocas semanas estoy haciendo más vídeos aquí en YouTube para explicaros un poco pues, mi forma de trabajar o la opinión que yo tengo. Y bueno, así que nada, os suscribís y si en mis redes sociales como Instagram, TikTok, Sergido SEO, el mismo usuario. Y cualquier duda que tengáis, dejadlo en los comentarios o me escribís a info@sergidoseo.com y estaré encantado de ayudaros. Así que nada, muchas gracias a todos. Adiós.